Hola chicos, este video es para séptimo grado y vamos a hablar del paso de la Edad Media a la modernidad. Veníamos de pensar la Edad Media con sus miedos a los espíritus de los caminos y de todo lo mágico y lo divino, el poder de la iglesia, la cacería de brujas, las enfermedades para las que no se tenía conocimiento ni cura, la vida de los señores feudales y sus siervos, una pirámide social como esta, de emperadores o reyes o reinas en la parte más alta, donde sigue el alto clero, el bajo clero, luego los burgueses, la burguesía en ascenso cada vez más, y por último los campesinos o siervos. Venimos de pensar una vida rural mayoritariamente llena de castillos, de feudos y de sirvientes, con historias muy diversas, que son muy dolorosos también, porque si ahora es difícil ser campesino, sirviente o estar en una clase menos privilegiada, pues en la Edad Media peor tantito. Bueno, pues entonces luego viene como una época de transición. Caracteriza a esta época todavía pues unas monarquías autoritarias, se rompe la unidad de los cristianos y empieza allí la reforma protestante que lideró Martín Lutero. Tenemos el Renacimiento, conocida de esta manera, una corriente artística y cultural que se da en esta época. Los descubrimientos y la expansión de grandes descubrimientos geográficos, las colonias, el asentamiento de las colonias en América y pues todo lo que significó el devastamiento en la Nueva España de las culturas prehispánicas y los pueblos antiguos que habitaban este territorio. Tenemos que hay un desarrollo del comercio intercontinental, así como en las Europas se producen cosas que van a llegar a las colonias, también en las colonias se van a producir muchas cosas que se van a enviar a los países colonizadores. Entre ellos, pues la famosa búsqueda del tesoro, de los tesoros, que sobre eso hay tanto escrito también, y leyendas de la búsqueda del dorado, por ejemplo, en nuestro territorio, pero pues qué ha pasado en toda la América, como estos colonizadores y conquistadores llegaron buscando, primero pues fue la conquista, ¿no? Y después los colonizadores o la colonia, el asentamiento de las colonias y la formación de una nueva territorialidad, de unas nuevas geografías y de la geografía. También coincide con el desarrollo de los mapas, ¿no? Américo Vespucio, que por él justamente es que nuestro continente lleva a América, fue uno de estos primeros geógrafos. Bueno, mapas han existido desde la antigüedad, todos han tenido una forma de describir gráficamente cómo son sus territorios, pero digamos que el avance y desarrollo de la geografía sí se le debe mucho a Américo Vespucio, ¿cierto? Otro de los elementos importantes de esta época es el crecimiento de la burguesía, que cada vez más va en ascenso y tomando poder, sobre todo llegando a América, además porque acá pasaba de todo para poder tener ese poder económico y político que les va a dar a muchos la gloria, como fue entre ellos a Hernán Cortés, que es un personaje del que vamos a hablar también en este periodo de tiempo nosotros. Entonces, ¿quién era Hernán Cortés? Pues era eso, un hombre deseoso de encontrar la gloria que no había podido tener en todas las otras expediciones que había hecho, en todos los intereses que tenía pues la vieja España, la corona española, para sacar de su territorio a los árabes, por ejemplo, para otro tipo de expediciones en la misma Europa que no dieron buenos resultados para Hernán Cortés y bueno, pues emprende su viaje hacia las Américas. Él primero pensaba llegar a la Española y a Cuba, pero tuvo problemas con los gobernadores que había en este territorio, gobernadores que ya habían venido con anterioridad. Estamos hablando de los inicios del periodo conquistador y de las colonias. En 1492 fue
el mal llamado descubrimiento de América, que realmente pues ha sido una historia de genocidio y despojo de los pueblos ancestrales que habitaban en las Américas. Entonces, en 1492 llegan estos primeros descubridores y seguidamente, pues en los años siguientes, se van asentando gobernadores y van enviando incluso a los presos. Eso es algo que es bien asombroso porque muchos de esos primeros pobladores de las colonias eran personas que ya no podían tener, porque además en Europa estaba pues una hambruna terrible y también estaban asediados por pestes, entre ellos la viruela, que va a llegar años más tarde también a América, ¿no? Bueno, el caso es que estando en eso, pues mandan a muchos presos a América, que son los primeros pobladores a los que les van a poner pues como a colonizar estas tierras. En 1519 llega Hernán Cortés, primero a Cuba y a Santo Domingo, posteriormente al territorio mexica, que más tarde pues se va a conocer como México, que eso es otra historia ya después de cómo es la formación de la República Mexicana y de las repúblicas centroamericanas. Pero eso va a ser ya mucho más tarde, en los periodos independentistas. Primero entonces encontramos a Hernán Cortés, llegando a México, al territorio mexica. Algo importante que no he dicho todavía es que muchos historiadores y sociólogos hablan de la modernidad colonialidad. Y esto es bien importante entenderlo. Ellos dicen, la modernidad y la colonialidad son como una moneda. Tiene las dos caras de la moneda. Por un lado la modernidad y por otro lado la colonialidad. No podemos pensar sin modernidad sin hablar de colonialidad. Y es una colonialidad que no solo estuvo pues en este primer momento de acercamiento de estos pueblos españoles y británicos al territorio americano, sino que es una condición colonial que tenemos hoy todavía en nuestros pueblos. Bueno, pensemos, ¿por qué será que estos autores dicen eso? ¿Por qué será que todavía tenemos que hablar de colonialidad si hace tanto que nuestras repúblicas ya se independizaron? Un buen punto, ¿cierto? ¿Por qué será que seguimos siendo colonias? Seguimos siendo el patio trasero de mucha gente, de muchos países poderosos, ¿cierto? Nos siguen colonizando con la lengua, con la forma en cómo nos relacionamos, nos vestimos y en fin, cómo es nuestra vida social y comunitaria y cómo es nuestra vida política, social, económica, muy importante, económico, la modernidad, la colonialidad del poder en nuestra América, como le diría José Martí, el cubano. Para los indígenas del sureste mexicano, a partir de 1492 se empieza algo que ellos han denominado la guerra contra el olvido o la guerra contra el genocidio y contra tantas cosas, ¿no? Porque realmente, más que la guerra, la resistencia. A partir de esta época, los pueblos indígenas de América empiezan a resistir. A no permitir que se les quebrante su espíritu, sus cuerpos, a permitir que sus territorios subsistan, sus lenguas, su cultura, su espiritualidad, su forma de vida, su cosmogonía. Y eso es una lucha que está hasta nuestros días. O sea, los pueblos indígenas de nuestra América siguen siendo vulnerados, atropellados, asesinados, irrespetados en todo lo que significa su misticismo, pero también su forma de vida. Un ejemplo, en el pueblo Huirrádica, al norte de México y frontera con Estados Unidos, es un territorio donde hay minería, ¿no? Y entonces, para los mineros, que son empresas multinacionales o transnacionales, la visión de ellos es que les deben agradecer que traigan desarrollo, progreso económico, y los pueblos que habitan este territorio dicen que les están violentando y violando a su madre tierra, la Pachamama, ¿no? Entonces ellos, los
Mineros dicen, pero solo le hacemos por debajito a la tierra, ¿de qué se quejan? Y los indígenas, la visión de los indígenas es, esto es un territorio sagrado, no podemos violentar de esa manera a la tierra, a la naturaleza se le respeta, se le cuida, se le protege, porque también de eso depende nuestra subsistencia en este planeta. ¿Quiénes serán más inteligentes? Bueno, piénsenlo ustedes. Es otra reflexión que les dejo por acá. Bueno, pues volvemos a Hernán Cortés. Hernán Cortés es un personaje que ha servido para pensar los dolores del México profundo, como le va a llamar Guillermo Bonfim Batalla. Y vamos a escuchar un poco esta canción para inspirarnos a hablar de México. Guadalajara en un llano, México en una laguna, me dejó, me desatona, me dejó, me desatona, me dejó, me desatona, aunque me espine la mano. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Porque me comí un durazno, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno, de corazón colorado. Bueno, pues resulta que cuando llega Hernán Cortés a México se va a encontrar con una civilización importantísima, como es el pueblo mexica o también conocido azteca. Pero en México han existido pueblos muchísimos, existen en la actualidad, son culturas vivas, son pueblos vivos que nos hablan pues también de un legado cultural asombroso. Las lenguas vivas de México son una riqueza que tenemos, con las que contamos pues en nuestra América. Y entre esas lenguas el náhuatl es una lengua viva, que es de donde vienen además muchas palabras que se utilizan en América. Por ejemplo, tamal es una palabra náhuatl que significa envuelto, tamal, que realmente ellos tienen mucho, utilizan mucho los mexicas la terminación TL, tamal, náhuatl, ¿no? Ok, bueno, la lengua es náhuatl. Este niño tiene un nombre náhuatl. Se llama Tonali. Tonali significa parte del alma. Él nació en México. Bueno, entonces tenemos que se encuentra con una civilización, una cosa asombrosa, pero además los aztecas eran miedosos para los otros pueblos indígenas que habitaban el centro de México, porque ellos cobraban impuestos, eran un imperio también, ¿no? Entonces esto va a servir para que muchos hagan alianzas con Hernán Cortés y puedan vencer al pueblo mexica, que era el pueblo más poderoso del centro de México. Bueno, entonces encontramos que entre esas ciudades, la más importante va a ser donde hoy se encuentra la Ciudad de México, México en una laguna. Entonces, para el pueblo mexica, el mito de origen es que vienen de Aztlán caminando. Aztlán es actualmente territorio de Estados Unidos. Y cuando llegan al centro de México, al lago de Texcoco, allí va a encontrar un nopal con un águila devorando una serpiente. Y bueno, van a fundar su ciudad ahí, donde está el lago de Texcoco, y llegó a ser la ciudad de Tenochtitlán, la ciudad más importante del mundo antiguo. Y podemos decir que además es una de las ciudades más importantes del mundo contemporáneo también y más grandes. Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, pero en el mundo antiguo también lo fue. En el mundo prehispánico fue una de las ciudades más grandes, la ciudad más grande, que tenía 200,000 habitantes. Y entonces cuando empiezan a hacer el metro subterráneo de la Ciudad de México, que además es uno de los primeros metros que hay en nuestras ciudades latinoamericanas, empiezan a excavar y a encontrar un montón de cosas que podemos encontrar hoy en mayoría en el Museo de Antropología de México, que es un lugar... No hay palabras para describirlo. Ojalá ustedes algún día tengan la posibilidad de visitar al Museo de Antropología Mexicana.
Y bueno, uno de esos lugares importantes a visitar cuando vayan a la Ciudad de México es el Templo Mayor. El Templo Mayor de los aztecas está al lado de la actual Catedral de la Ciudad de México. Y lo más loco de este mundo es que las piedras que hacían parte de las pirámides mexicas que fueron destruidas, con esas mismas piedras se construyó la Catedral de la Ciudad de México. Y bueno, allí hay varias historias. Por ejemplo, una de ellas es que mientras hacían toda esa catástrofe cultural e histórica, se fueron a asentar en lo que hoy es conocido como el barrio de Coyoacán, también muy visitado en la Ciudad de México y lleno de casas antiguas donde vivió Hernán Cortés y toda su corte de la conquista a México mientras se asentaban y además mientras libraban una cantidad de guerras en las que, pues, como sabemos en la historia, triunfó Hernán Cortés y los conquistadores españoles que venían con él. Y entonces fue una guerra brutal que, como decimos, tuvo aliados y tuvo enemigos de muchos bandos, entre ellos Marina, españolizado ese nombre, Marina, la Malinche. Vamos a escuchar un poquito de esta canción y les voy a contar por qué. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias. Le vamos a bajar volumen y lo vamos a dejar ahí de escuchando. Vale, entonces hay una parte de esta canción que dice: oh hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves cobarde con tus hermanos del pueblo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Bueno, creo que ya estoy mezclando la letra con otros párrafos. El caso es que les voy a dejar por acá la letra y aquí abajo en los comentarios también para que la puedan ver. Vale. Es una canción hermosísima realmente, interpretada por Amparo Ochoa y Gabino Palomares. Hipócrita que te muestras, Escucha. humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Bueno, entonces, ¿qué es la maldición de Malinche? Malinche significa la traición. De hecho, un historiador mexicano años más tarde va a decir que todos los mexicanos son hijos de la Malinche, porque en últimas la Malinche fue una mujer indígena violada por los españoles. Entonces, decir que son hijos de la Malinche es decir que el mestizaje cultural y el mestizaje racial mexicano tiene que ver con eso, porque muchas mujeres indígenas pues fueron violadas por españoles y entonces de ahí pues también es que viene el mestizaje del que hoy podemos observar en México. Bueno, entonces estamos hablando de la grandeza de los pueblos mesoamericanos y entre ellos pues los mayas son muy conocidos también, pero ellos están más al sur, en lo que es el territorio actual comprendido Chiapas, Quintana Roo y también parte de Guatemala, Honduras, Nicaragua, ¿no? Bueno, el caso es que estamos hablando de Tenochtitlan, esa ciudad legendaria del mundo antiguo de los aztecas. Y entonces allí encontramos, por ejemplo, de los últimos gobernadores que tuvo esa ciudad o ese imperio azteca, fue el penúltimo Moctezuma, del que también se ha hablado mucho, el famoso penacho de Moctezuma que fue robado, vendido, andó de mano en mano y actualmente se encuentra en Viena, Austria, en un museo y que México pide desde hace mucho tiempo que se le devuelva y aún no se le ha regresado. Y bueno,
tenemos también que el último gobernador al que venció Hernán Cortés fue Cuauhtémoc. Bueno, quería decirles que en el Templo Mayor de los aztecas podemos encontrar actualmente pues también información sobre dioses como el dios Tlaloc, que es el dios de la lluvia, como la diosa Coyolxauhqui, que es la diosa de la luna, como el dios Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra o el dios del sol, Coatlicue, que es la madre de la tierra y la madre por tanto de todos los que siguen. Y bueno, pues la mitología azteca o la astrología también, porque es que ellos eran observadores astronómicos y astrólogos, y ese calendario tan impresionante como es el calendario azteca sigue siendo hoy motivo de estudio. Y bueno, pues toda su filosofía, su sabiduría, mucha se ha perdido, pero también mucha está viva en los pueblos vivos de México y en los pueblos del centro de México, pues la cultura mexica. Además, uno llega al Zócalo, como se llama el parque, al Zócalo de la Ciudad de México, y es impresionante porque además pues hay como muchas cosas ambientadas también para los turistas, obviamente, pero también encontramos que venden inciensos, que venden copal, que hacen limpias, que leen, bueno, hay de todo, pero entre como muchas cosas de la sabiduría ancestral que están vivas en el pueblo de México, y que esto también es bien impresionante de observar, y además como tener la oportunidad, no sé cómo explicarlo, es asombroso. Es asombroso tener la posibilidad de conectar un poco con ese mundo antiguo y de esas sabidurías antiguas a través de los pobladores del centro de México, de la vida actual y posmoderna, porque después del modernismo vamos a hablar de posmodernismo, pero no los quiero enredar con eso ahorita. Entonces vamos a seguir pensando Hernán Cortés. Entonces, bueno, para las actividades que vamos a hacer son estas 5 preguntas que tenemos aquí. Vale, chicos, entonces son estas las 5 preguntas. Las 4 primeras están en la página 32 del módulo, y la quinta es una adicional que les sugiero para que la realice. También me doy cuenta que han tenido dificultades de lectura, muchísimas dificultades de lectura estoy encontrando en ustedes. Entonces, para facilitarles un poco la lectura, voy a hacer un audio en el que voy a hacer la lectura, y la idea es que ustedes escuchen el audio y vayan siguiendo su documento en la guía, ¿vale? Nada, chicos, pues eso es todo por ahora. No olviden escuchar el audio, se los dejo aquí en la cajita de la descripción también, y enamorarse del tema. Esto es bien importante. Son temas fascinantes, son temas bonitos. La historia moderna, de los premodernos a los modernos, de la Edad Media a la modernidad, es fascinante. Les invito pues para que sigan la lectura y para que se enamoren mucho más del tema y tengan muchas ganas de profundizar incluso mucho más de lo que yo les puedo dejar aquí para reflexionar. Anímense a pensar sus propias ideas, anímense a profundizar en sus reflexiones propias, a preguntarse, a cuestionarse. Eso es bien importante. Y las ciencias sociales nos lo recuerdan todo el tiempo, y ese es el trabajo y la labor principal de las ciencias sociales, ¿no? Que no solo pues descubramos la historia, sino que también podamos reflexionarla, criticarla, hacerle una lectura crítica, y también pues entender el presente y, ¿por qué no?, transformar nuestras realidades para tener un mejor futuro para todos y todas. Jóvenes, los quiero mucho. ¡Chao!